Justamente nos pareció muy importante conversar con ella para hablar de esas potencialidades, ¿verdad? Que puedes agregarle a tus redes sociales con el chat GPT. Ella está haciendo en este momento una formación y lo que queremos preguntarle a Andreina es cómo implementar esas estrategias de contenido para las redes sociales con la inteligencia artificial en un momento en que estamos todos como asustados con esto y ella está sugiriendo que se puede utilizar. Así que Andreina, bienvenida. Buenas Hola tardes. Graciela, buenas tardes. Un placer poder estar aquí con toda tu audiencia I- i- maravillosa. Pues igualmente. sí, la tecnología está avanzando a pasos Ujú, agigantados y nos toca montarnos en esa ola o si no nos quedamos atrás. claro, pero hay como también mucho miedo con este chat GPT y toda esta inteligencia artificial, hay de todo, pasa de todo. Que tú justamente vas a tratar ese tema en un curso. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar esto para que la gente comprenda un poco cómo sacarle provecho a esto para sus redes? A ver. Bueno, primero que nada, yo siempre le digo a las personas que me dicen que tienen miedo de ser reemplazados ahora por esta nueva tecnología, y les digo que esta nueva tecnología no los va a reemplazar, los va a reemplazar la persona que sepa manejar esa tecnología, esa persona sí los va a reemplazar. Y Ujú, por eso hay que capacitarse. Fíjate, esto yo lo veo como cuando comenzamos con el Internet. En los años 90 empezó el Internet en general. Había gente que le gustaba, había gente que no, mucha gente desconocía, escuchaba, pero no sabía cómo realmente utilizarlo. Y eso es lo que está sucediendo con el ChatGPT. Por eso decidí hacer este curso, que ya lo lancé hace 3 semanas y fue un sold out completo, fue espectacular porque hay mucha curiosidad de ver de qué manera, qué ajá. es y de qué manera lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando en ese curso? Precisamente, enseñarles de qué se trata esta herramienta que básicamente es un robot de inteligencia artificial con toda la capacidad de información, toda la que se puedan imaginar hasta el 2021. Entonces simplemente es un asistente, pero no es un asistente virtual como esos que estamos acostumbrados, que es un robot que es medio incómodo y que tiene límites. No, Ujú, esto es lo más parecido a una persona. O sea, tú puedes mantener una conversación con este robot, por decirlo así, de inteligencia artificial a través de un chat como cualquier otro chat, como WhatsApp, como un chat de mensajería, y tú puedes no solamente hacerle preguntas, que es lo que normalmente hacemos cuando vamos a Google, por ejemplo, sino que le podemos pedir que desarrolle labores que un profesional tendría que desarrollar, pero está en la capacidad de hacerlo. ujú, Entonces, al saber manejar esta tecnología, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. ujú. Ok, ahora, ¿cómo? Ponnos un ejemplo de cómo pudiéramos hacer algo así para alguien, porque tú has mencionado el Internet y yo me acuerdo de eso, pero fíjate tú, haciendo alguna comparación con mi persona, yo eso me parecía genial, ¿no? Claro. Yo y no le tenía miedo, pero ahora no sé si será por la edad o por las potencialidades de este chat GPT, de esta inteligencia artificial, que a uno sí le tiene un poco de respeto. Entonces, cómo nos lanzamos? Atreviéndonos ya de una vez a hacer algo, bajando esa información que hay que bajar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjate, este sistema funciona con una ingeniería que se llama ingeniería de prompts o de comandos, ¿ok? Ujú, O sea, para tú poder comunicarte con el ChatGPT no se trata solamente de hacerle preguntas como hacemos con Google, sino tener como que tratar de darle la mayor cantidad de contexto posible para que su ujú. respuesta sea lo más personalizado posible. Ok, por eso es que tú dices que es la persona que puede ser Que lo sustituida. sepa manejar, Ajá, exactamente. No es como te va a Alexa. Alexa, por reemplazar. favor, prende la música. No es eso. No es Exacto, eso. Ok. exacto. Esto por ser tan complejo, tienes que tener una idea de cómo manejarlo y eso es lo que aprendemos en el curso. Pero, ¿cómo se te quita el miedo de Ujú, esta nueva tecnología? Aprendiendo a utilizarla. ujú, Cuando tú le empiezas a utilizar, el cerebro te hace así, ¡puf! Te ujú. explota y tú dices, wow, o sea, de verdad que yo ahora puedo hacer todo esto con este ChatGPT. Te doy un ejemplo, Sí, te por voy a dar favor. Ajá. ejemplos de diferentes industrias. Por ejemplo, supongamos a una persona normal y corriente que está haciendo una negociación legal, tiene un documento legal, un contrato, que normalmente pues tienes que revisar con detalle las cláusulas. Si es algo que de repente lo requiere, tú lo llevas a un abogado para que lo revise y ya Ujú, cuando te sientas cómodo firmarlo. Aquí sencillamente puedes hacer copiar el contrato, pegarlo en el chat y pedirle al chat GPT que se comporte como un abogado y revise el contrato y te diga cuáles son las cláusulas que no te convienen. Y en ujú, cuestión de segundos, pueden ser contratos de cientos de páginas, lo va a leer y te va a dar las respuestas punto a punto de cuáles son esas cláusulas y por qué no te convienen. ujú. Imagínate. Ahora Es fíjate, decir, sí, sí, me parece extraordinario. Ajá.
Exacto. En las industrias, por ejemplo, donde más lo están utilizando, en la parte educativa lo están utilizando para desarrollar exámenes y corregir exámenes, ¿ok? No, imagínate, Obviamente, corregir me parece muy bien. Ujú. el ser humano nunca va a estar despegado de eso, o sea, obviamente lo tiene que operar un profesional porque tiene un porcentaje de error, no es perfecto, pero es de gran ayuda porque imagínate, por ejemplo, en la industria médica lo están utilizando muchísimo también para analizar exámenes de salud, porque imagínate la cantidad de profesionales y personal que se necesita para todos los días para procesar la cantidad de información que hay que procesar. Esto es una manera rápida, como te digo, es en cuestión de segundos en que te puede dar resultados. Otro ejemplo que te puedo dar sencillo, suponte que tú quieres tener un presupuesto mensual de gastos y quieres ahorrar y quieres poder que te alcance el dinero durante todo el mes. Tú le dices exactamente cuánto es tu ingreso y que te genere un presupuesto personalizado. Le puedes dar la mayor cantidad posible de información y te va a crear un presupuesto y te va a decir exactamente cómo vas a poder ahorrar y Ujú. cómo vas a hacer todos tus pagos para estar al tiempo. Eh, Justamente, ujú. bueno, otro ejemplo, por ejemplo, de salud, por decirlo, le puedes decir, bueno, en el caso del presupuesto, le puedes decir que se comporte como un experto en finanzas, en contabilidad, o por ejemplo, en la parte de salud, le puedes decir que se comporte como un nutricionista y te cree un plan de alimenticio por las próximas 4 semanas, en donde te diga cada una de las comidas con su receta, que tengan cierto número de calorías y que sean específicamente para personas que quieren bajar el colesterol o Ujú. que sufren de diabetes. O sea, le puedes poner la mayor cantidad de información personalizada y te va a crear esa información. Te lo puedes generar en el formato que tú quieras, en tablas, te puede dar los códigos para crear una tabla en Excel. O sea, es bastante avanzado. Ok, o sea, me has puesto ejemplos maravillosos de salud, de un abogado, ejemplos extraordinarios, ¿verdad? Ahora, para las redes sociales, justamente, que es parte de la materia que tú vas a dar, Ujú. ¿cómo lo aplico en las redes? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, tú le puedes pedir que te nombre cuáles son los 5 perfiles más relevantes y más exitosos en tu industria y que te diga el nombre de usuario y que analice su contenido para que tú de ahí puedas utilizar o puedas tomar las ideas que le están funcionando a esos perfiles, ¿ok? Ujú. Eso por un lado. Le puedes pedir, por ejemplo, que te analice la publicidad de tu competencia. Campañas de publicidad en redes sociales que te analice y te dé como una descripción detallada de qué ha sido lo que ha funcionado de esa publicidad, cuánto invirtieron, cuál fue el objetivo, cuáles fueron las frases de llamado de acción que mejor funcionaron. Ujú. Entonces, por ejemplo, muchas personas, emprendedores, a veces se lanzan con sus emprendimientos y no hacen un estudio de mercado por cuestión de gasto, por presupuesto. Entonces, le puedes pedir que te haga un estudio de mercado de esa zona o de ese país o de esa ciudad en donde tú vas a lanzar ese nuevo emprendimiento para ver si realmente eso que tú quieres lanzar ahora está acorde con ese mercado y puede funcionar. Ahora, en el día a día, en la creación de Ujú. contenido, te Ujú. puede desarrollar el contenido del tiempo que tú desees. Tú le puedes decir que te desarrolle contenido para un mes completo y te puede decir post por post qué contenido colocar. Por Imagínate ejemplo, tú. si quieres hacer un reel, que te diga el guión de lo que tú vas a decir Sale en el pichón, reel. que es impresionante, claro. Y ahí es donde el ser humano interviene, porque si todo el mundo hace eso, Andreina, pues bueno, de alguna manera empieza a aparecerse todo. Entonces, no, el ser humano tiene que intervenir para que esto no se me parezca a las cuentas que yo he consultado, por ejemplo, que le mandé al chat GPT, mira, averígame tal cosa, y después, ¿cómo marco yo la diferencia de entre eso que me dijo? Bueno, Ujú. ahí vas. Ahí va. Cuando tú utilizas los comandos, tú tienes que utilizar ciertos parámetros, ¿ok? Tú le puedes hablar acerca del tono en que quieres que sea el mensaje. Tú le puedes hablar acerca del contexto en el que se encuentra. Tú le puedes hablar de tu audiencia target, las especificaciones de esa audiencia. O sea, le puedes dar muchos datos que va a hacer que ese contenido sea único. No va a ser nunca parecido al de otra persona Ok, porque va a ser como ok. tu receta Sí, exacto, tu receta, tal cual. tu receta personal. Por eso es que lo hace tan maravilloso. De hecho, ya hay libros en Amazon, muchos libros creados, escritos por ChatGPT. Imagínate tú. ¿Ok? Claro, eso da miedo, eso da miedo. Claro, yo te oigo y digo, oh Dios, Dios mío, ya. Mira, te puede Ah, escribir un poema, te puede escribir una canción. Tú le puedes decir, escríbeme una canción que se parezca a las canciones de Franco De Vita.
y te puede escribir una canción. O sea, es una tecnología que sorprende, pero nunca va a estar desligada del ser humano, porque el ser Ujú. humano le pone la esencia, el ser humano va a filtrar, va a darle su No, y tiene que toque. haber una legislación, yo creo, Andreina. Fíjate que la semana pasada un senador de los Estados Unidos generó toda una tendencia en las redes sociales porque él arrancó a hablar y resulta que era algo que había creado con inteligencia artificial. El contenido de lo que dijo y él mismo. Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber una legislación y unas normas. Pues estamos apenas empezando con esto, pero sí tiene, Estamos empezando. hay que trabajarlo que sea a favor de las personas, no en contra. Exactamente. Y Ujú. lo impresionante de esto es que, por ejemplo, plataformas como decirte Netflix, como decirte Instagram, tomaron meses y hasta años en llegar a tener muchos millones de usuarios. Y esto solamente en 5 días llegó a tener Bueno, billones de claro, usuarios en su imagínate. página. La semana pasada apenas lanzaron la aplicación móvil porque inicialmente era a través de la página web. Es una aplicación que es completamente gratuita. Tiene su versión paga, que cuesta $20 al mes. Ujú. La diferencia es muy pequeña, o sea, la versión paga lo que es mucho más rápido. La versión Ok. gratuita se tarda un poquito, unos segunditos, pero fracciones de segundo más. Pero se puede utilizar para empezar a entender la cosa, pues con esa aplicación. Totalmente. Y Ujú. ahora con la aplicación móvil, que yo todavía no lo utilizaba, lo tengo que empezar a utilizar, tiene el comando de voz. Ahora le puedes tú decir, pues con la voz, en vez de escribirlo, todas las cosas y bueno, te va Ah, a contestar siempre en texto porque todo lo que va a hacer siempre va a ser en texto. claro, mi abuela diría fin de mundo. Andreina, ¿el curso es cuándo? 24 de mayo a las 10 de la mañana, tiene un costo de 150, en fin, ¿cómo pueden acercarse a ti para hacer este curso? A ver. Mira, solamente tienen que visitar andreinaespino.com. Ahí tienen toda la información Ujú. acerca del curso. Es a las 10 de la mañana, hora de Miami. Va a quedar grabado. Tienen acceso a la grabación luego de la clase. Y van a tener un certificado de Urbe University por haber Claro. completado el curso, lo cual es súper bueno para el currículum de trabajo. Y bueno, voy a estar ahí en vivo Excelente, por 2 horas. excelente. Te vi recibiendo tu medalla y tu cosa. Felicitaciones, muy bien. Eh, Gracias. un abrazo, querida. Muchísimas gracias por Gracias esto. Claro que sí. a Chao. ustedes. Sí, señor. Chao. Andreina Espino, amigos que nos sintonizan hasta ahora 2:46, experta en marketing digital y redes sociales. Bueno, nos dice qué hacer para utilizar esta inteligencia artificial. Nosotros, bueno, colocamos música. Ujú. Colocamos ahora sí, viene Frank Quintero, Sol de mis soles, aquí en el Circuito Éxitos.